Probablemente alguna vez hayan sentido nombrar a esta avenida, Broadway. Está asociada generalmente con los espectáculos, con los teatros, con los cines. Broadway significa camino ancho y este nombre viene desde antes de la llegada de los europeos. A pesar de que hoy es una de las avenidas principales de Manhattan, de Nueva York, es la única que lo cruza de norte a sur en forma diagonal. Este nombre significa camino ancho porque los nativos americanos utilizaban este camino para cruzar la isla de norte a sur. Era la manera más fácil, el lugar más alto, más sencillo para caminar. Era el camino ancho. Nada que ver lo que significaba para los nativos con lo que significa para nosotros hoy, con los espectáculos aquí, ¿verdad? Pero, sin embargo, quedó el nombre. Lo que es interesante de saber es que es la única avenida que cruza la isla de Manhattan, que es muy larga, y cada vez que va cortando otra avenida se genera una plaza. Eso es lo que pasa en este lugar. Hay plazas más grandes, más pequeñas, pero caminando por la avenida Broadway, entonces uno puede recorrer toda la isla de Manhattan de una forma más amena, más sencilla y más linda que estar chocándose con gente permanentemente, porque siempre en las esquinas nos vamos a encontrar con pequeñas o grandes plazas que generalmente tienen lugares de esparcimiento, comercios, sitios para comer. Así que es recomendable visitar Nueva York a través de la avenida Broadway. Probablemente alguna vez en alguna película de Nueva York hayamos visto que sale humo de las alcantarillas. No es humo, es vapor y es normal. Lo que pasa es que el sistema de calefacción de la ciudad está pensado con tuberías que van recorriendo toda la ciudad. Debajo nuestro hay una red impresionante de tuberías con vapor a presión que son generadas en una enorme planta. ¿Por qué es esto? Porque la calefacción central de las casas y los edificios funciona a vapor y este vapor es proporcionado por la ciudad. ¿Por qué vemos salir vapor? Bueno, en este caso le ponen una chimenea simplemente para que no moleste a la gente cuando va caminando, pero no es humo, es vapor. Y lo que pasa es que en estas zonas hay válvulas, son válvulas de escape para liberación de la presión y está pensado así, es absolutamente normal, o sea que permanentemente caminando por las calles de Nueva York podemos encontrarnos con estos escapes, más en invierno, cuando hace frío se nota mucho más, ahora es más difícil de ver, pero sin embargo llama la atención, parece que algo se está prendiendo fuego, pero no, es parte de la calefacción de la ciudad de Nueva York. A mediados del siglo XIX, esta era una de las zonas bajas de Nueva York, alejada del sur de la ciudad, donde se concentraban la mayoría de los edificios altos. En esa época, un visionario que se había hecho muy rico decidió trasladarse y vivir en este lugar. Lo tomó como inversión y compró este terreno de atrás, que era un triángulo muy estrecho en una esquina frente a la plaza. Allá por los años 1860 decidió comenzar la construcción de este edificio, que terminó siendo el más alto de Estados Unidos y se finalizó en el año 1902. Desde ese momento y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los edificios más importantes de Nueva York. Solamente la estructura de acero de este edificio pesó unas 3.500 toneladas y terminó costando 2,5 millones de la época, lo que en ese momento era mucho dinero, sobre todo para esta zona a la cual nadie le daba importancia. Sin embargo, los años le dieron la razón a este visionario y su inversión, porque esta zona con el tiempo se transformó en uno de los lugares más caros de Manhattan y alrededor de este edificio surgieron otros rascacielos, como por ejemplo el Empire State. Vamos en el metro, no tengo mascarilla porque la regulación indica que no es obligatorio. De hecho, la mayoría de la gente usa, pero algunos no. Me la saqué para hablar, ahora me la voy a poner. Y es interesante lo que estoy viendo aquí en las paredes, porque hace poco se permitió el uso del cannabis aquí en Nueva York. Y entonces hay una campaña de concientización para que la gente sea prudente con este tema. Los carteles que vemos a lo largo de todo el metro aquí hablan justamente de que hay que tener 21 años o más para comprar, para consumir cannabis legalmente. Sea prudente con el uso en público del cannabis. Si eliges usar cannabis, guárdalo de manera responsable y varias indicaciones más con respecto a este tema. Lo que llama mucho la atención es que antes no se sentía tanto olor a marihuana en las calles de Nueva York y ahora es impresionante.
diría que el 90% del tiempo, y sobre todo en los espacios públicos donde hay mucha gente, van a sentir olor a cannabis porque hay gente fumando todo el tiempo. Incluso hay lugares como si fueran puestos de comida rápida, carritos, el típico de hot dog, de las esquinas, bueno, ahora hay de cannabis. Como este que está aquí, o como el otro que está atrás. Venden en todo tipo de formas, sabores y colores, torta, brownie, caramelo, gomitas, té, lo que sea se puede conseguir de cannabis. Se reguló, se liberó con ciertas medidas, por supuesto, el consumo responsable indica que hasta cierta cantidad se puede tener y si no, es ilegal. Pero esta es la nueva regulación que está corriendo en Nueva York. Estamos cruzando el puente de Brooklyn, uno de los primeros puentes colgantes del mundo, que fue concebido de esta manera. En el medio está esta senda peatonal y a los costados van los vehículos. Cuando se terminó este puente, nadie creía que fuera a resistir, así que tuvo una prueba bastante particular. El puente de Brooklyn une la isla de Manhattan con el barrio de Brooklyn, los dos en la ciudad de Nueva York. Fue inaugurado en 1883 como el puente colgante más grande del mundo. Tiene 1825 metros de largo. Además, fue el primer puente suspendido por cables de acero. Manhattan es una isla donde hay una densidad enorme de edificios, pero están casi todos dedicados al distrito financiero. Nos damos cuenta que la mayoría de las personas no puede vivir en este lugar. Por lo tanto, este sitio está conectado con los alrededores por varios puentes y túneles. Uno de los más importantes, o más famosos, es el puente de Brooklyn. Y es impresionante pensar que estamos colgados de estos tensores. Esto es lo que nos está aguantando a nosotros, a los autos que pasan por debajo, a los camiones, a todo el peso, toneladas que van cruzando al otro lado. Tengamos en cuenta también que este puente fue una de las primeras vías de comunicación para salir de la isla, más allá de la comunicación por el río, los barcos, que eran los que hacían los traslados desde la isla de Manhattan hacia el continente. Y si vemos estos tensores, podemos recordar una icónica foto donde los trabajadores de la construcción de este puente se sentaron en estos mismos tensores para demostrar que estaban bien construidos. Esta es la foto. Y este es exactamente ese lugar, solo que mucho tiempo después. O sea que el puente no solamente cumplió su función original, sino que perduró en el tiempo y además se volvió un ícono de la ciudad. ¿Quién no reconoce a Nueva York con el puente de Brooklyn? Que une además la isla de Manhattan con el distrito de Brooklyn, que está del otro lado. Uno de los más poblados porque Nueva York es bastante caro, el metro cuadrado es poco accesible para la mayoría de las personas y por eso muchos deciden vivir del otro lado, en Brooklyn, y cruzar día a día este puente. El puente fue inaugurado a fines del siglo XIX. Hasta esa fecha hubo varios problemas, sobre todo porque, primero, que el ingeniero jefe falleció. Se hizo cargo su hijo, pero su hijo tuvo problemas médicos derivados de la descompresión, porque trabajaban bajo agua los buzos en unas campanas para construir la cimentación de los pilares. Eso lo dejó prácticamente fuera de los trabajos y se hizo cargo la esposa. Una mujer en esa época haciéndose cargo de una obra tan grande era algo difícil de concebir y por eso también hubo problemas. Pero ella llevó adelante toda la obra y finalmente se pudo terminar. Este puente, que para la época es una obra de ingeniería maravillosa,
está unida a decenas de historias trágicas, empezando por su propio constructor. Fue diseñado por John Roebling. Roebling se fracturó un pie durante la construcción del puente y murió de tétanos unas pocas semanas más tarde. Nunca llegó a ver el puente terminado. La construcción demoró 13 años y cuando se abrió al público, el primer día fue cruzado por más de 1.800 vehículos y 150.000 personas. Durante todo el proceso de construcción murieron 27 personas. La característica más sobresaliente del puente son los arcos de estilo neogótico que se ven en los soportes de piedra. Hasta la construcción del puente, la gente tenía que cruzar de un lado al otro de la isla en un ferry. Pero en invierno muchas veces el río se congelaba y era imposible el cruce. Fue así que en 1852 al ingeniero Roebling se le ocurrió la construcción de un puente y empezó a diseñarlo. Fue hecha por 600 obreros inmigrantes que trabajaron en condiciones deplorables. La parte más peligrosa fue al principio, cuando tuvieron que excavar el terreno por debajo del río para después poner las columnas y los soportes del puente que aguantarían los cables. Para trabajar bajo el agua se construyeron una especie de campanas gigantescas donde los obreros se metían y utilizaban martillos neumáticos y dinamita a decenas de metros bajo el agua. Esto ocasionaba enfermedades, accidentes y varias muertes, sobre todo por la descompresión, ya que en esa época no se tenían las precauciones necesarias que tienen, por ejemplo, hoy los buzos cuando bajan a profundidades mayores a 10 metros. Simplemente bajaban a los obreros y trabajaban hasta que aguantaban. Hubo un hecho bastante trágico que relaciona a este puente con lo que las personas pueden llegar a hacer en un momento de pánico. Resulta que un día festivo aquí en Nueva York había muchísimas personas sobre el puente y la pasarela peatonal era igual a esta, de madera, son tablas que tienen un pequeño espacio entre medio. A una mujer se le trancó uno de sus zapatos en estas tablas. Empezó a gritar. La gente que estaba alrededor escuchando los gritos pero no viendo lo que pasaba, se imaginó que el puente se estaba cayendo. Empezaron a correr de forma desesperada y se aplastaron, muriendo varias personas. A partir de ese momento, la gente le empezó a tener desconfianza a este puente. Y lo que pasó luego fue bastante raro, porque la confianza en este puente la trajeron elefantes en Nueva York. Había un circo que justo en ese momento estaba dando su espectáculo en esta ciudad y de forma muy inteligente hicieron cruzar esos elefantes de un lado al otro por encima del puente. Cuando las personas vieron que aguantaba tanto peso, empezaron a tener nuevamente confianza y el puente a partir de ahí se convirtió en la principal vía de comunicación entre Nueva York y Brooklyn. De su inauguración, este puente rompió 2 récords. Fue el primer puente colgante sobre estructura de acero a gran escala y el puente colgante más largo del mundo. Luego fue superado por varios, incluso algunos de los que vemos hoy aquí cruzando el río Hudson, conectando con la isla de Manhattan. Pero en su momento esta fue una obra de ingeniería impresionante, la mejor y más grande del mundo en su época. Y lo más impresionante es que se sigue manteniendo hasta hoy. Muchos puentes antiguos son desmantelados o sufren problemas estructurales. Este, sin embargo, está prácticamente igual a como se construyó allá a fines del siglo XIX. Seamos honestos, el primer tramo del puente cuando ingresamos desde Manhattan hacia Brooklyn no es muy atractivo. Digamos que es una pequeña pasarela entre las calles, entre los autos. Lo que sí, hay muchos puestos de vendedores ambulantes que son bastante más baratos que los que encontramos en la ciudad. Podemos comprar recuerdos, souvenirs y pasando esa serie de vendedores el puente se empieza a estrechar. Pero al llegar a este lugar, que es la parte central, tenemos una vista espectacular. Realmente es uno de los mejores lugares de la ciudad para disfrutar de la vista de todos los edificios recortados de Manhattan. Así que vale la pena pasar esa primera etapa, caminar bastante para llegar a este lugar. El puente tiene unos 1.800 metros de largo, así que hay que caminar. Pero
Es muy bonita la vista, muy linda la sensación y bueno, hay que tener en cuenta otra cosa. Si es verano y hace calor, aquí arriba está bárbaro, muy fresco, sopla una brisa. Si hace frío hay que venir muy abrigado porque ese viento puede llegar a ser muy frío. Vamos a seguir y terminar de cruzar hacia el otro lado para llegar a la vista desde Brooklyn hacia Nueva York. Hoy, más de 130 años después de su inauguración, el puente sigue funcionando con distintas pasarelas. Por debajo corren los autos y por encima hay una peatonal que es uno de los sitios más visitados de todo Nueva York. Después del puente de Brooklyn se siguieron construyendo otra serie de puentes incluso más grandes, pero este, por su historia y su método de construcción, sigue siendo el más emblemático de toda la ciudad.